Vale, Nuri, entonces nombras que evidentemente el estado físico del deportista se va a ver afectado. Entonces, ¿qué recomendaciones les darías a los deportistas o a los entrenadores concretamente cuando van a retornar del COVID? Algunos deportistas, digámoslo, no de alto rendimiento, que hasta ahora están empezando a retornar a la práctica, al entrenamiento, para evitar esas lesiones o problemas a futuro que se evidencian. Ok, bueno, desde el Ministerio del Deporte se han hecho protocolos de reingreso, ¿no? Post-COVID. Y hemos avalado una estructura, digamos que paso a paso, unas fases, ¿no? No solamente pensando en el deportista de rendimiento, sino de deportistas que están pues, en proceso de perfeccionamiento o escuelas de formación y hasta los que están en proceso de desarrollo o miras con alto rendimiento. Entonces, lo principal es dejar un periodo más o menos de unos 15-20 días, que es lo que avala la literatura, en donde el entrenador debe hacer un proceso de acondicionamiento físico, ¿sí? En toda su gama y amplia estructura corporal, hormonal, ósea, muscular, sistémica, todo. ¿Para qué? Para que los tejidos vuelvan a adaptarse a unas cargas de impacto, a unas cargas de fatiga, a unas cargas de evolución del mismo gesto deportivo. En los deportistas que están en periodo de formación, pues para ellos va a ser más fácil porque no tienen unas cargas tan altas y se supone que va todo por proceso de desarrollo y se supone que va de acuerdo a su etapa de perfeccionamiento deportivo. Entonces puede darse con una forma más estructurada en función a su control de entrenamiento o a su fase de perfeccionamiento, como lo acabo de mencionar. En los deportistas que van en minas de desarrollo, como los juveniles y demás, ya también requieren un proceso de acondicionamiento base para evitar las lesiones. Cada gesto deportivo en el alto rendimiento involucra una carga. En algún momento se dice que el deporte de alto rendimiento no es salud. Bueno, hay un interrogante y es otro tema de discusión, pero igual son cargas a las que está inmersa el individuo todos los días y muchas veces a doble sesión. Entonces, no se pueden empezar con doble sesiones, no se puede empezar con un deportista que sí estuvo parado 15, 20, 30 días, un mes, 2 meses, de una vez con doble sesión o de una vez con cargas altas. No, hay que ir paulatinamente y bajo un proceso de acondicionamiento en fortalecimiento, en flexibilidad, la parte cardiovascular, en la parte nutricional es básico la nutrición en este periodo de confinamiento es, y el post de COVID también será fundamental la parte nutricional. La parte psicológica no se dejará atrás porque la parte mental gobierna todo nuestro cuerpo, entonces es indispensable trabajarla. A todos los deportistas se les debería hacer ese proceso y a los de alto rendimiento pues con mayor razón. Entonces dejar unos 15 o 20 días con procesos de acondicionamiento físico, pero también acondicionamiento en otras áreas para poder comenzar a involucrar cargas de entrenamiento necesarias para un proceso de preparación general, ¿sí? No se puede empezar que si al 11 o 12 de marzo que se empezó el confinamiento acá en Colombia, estaba en un proceso específico con miras a unos Juegos Olímpicos, ahorita vamos a partir de esa misma preparación específica, no, hay que empezar desde una preparación general, ajustar procesos metodológicos, planificación metodológica, y con ello se ajusta todos los profesionales que venimos detrás para ir prolongando poco a poco esa carga que se le va a dar al deportista. Ok, Nuri, muchísimas gracias. Te voy a hacer la última pregunta por cuestiones de tiempo. Desde tu profesión, ¿cómo se debe hacer ese proceso de rehabilitación de un deportista en caso de que haya presentado COVID? Uh -huh. Bueno, las lesiones que se dan post-COVID, como no acabé de mencionar en la anterior pregunta, pues los tejidos como ligamentos, músculos, la desmineralización ósea es evidente, todo eso afecta, ¿no? Entonces, posibles tendencias a esguinces, fracturas muy fáciles, desgarros musculares muy a la par del día, sobrecargas tendinosas por el deterioro muscular, el tendón tiende a cargar más de lo que debe. Entonces, esas lesiones hay que tenerlas en cuenta. Ahora, cuando un deportista post-COVID, en un proceso de rehabilitación, ¿cómo se debería dar el manejo? Ese manejo tiene que ser muy controlado desde la parte médica, con todos los exámenes pertinentes de esfuerzo físico,
para poder hacer un proceso de planificación en la rehabilitación. La rehabilitación en el campo del deporte va de la mano con la planificación metodológica, nunca va desligada. Eso creo que es lo que nos diferencia de otros procesos de fisioterapia en rehabilitación en otras especialidades. ¿Qué quiere decir? Que si el entrenador comenzó esos 15 o 20 días y luego va a un proceso general, mi rehabilitación debe ir en busca no solamente de tener a punto ese deportista cuando termine esa preparación general, sino de devolver todas las capacidades físicas, ¿sí? Y tiene que ir de la mano con el preparador físico también. Bueno, preparador físico en Colombia la carrera como tal no existe, ¿no? Son habitualmente licenciados en educación física o profesionales en ciencias del deporte los que están hoy por hoy llevando esto. En otros países como España sí hay redactadores funcionales y preparadores físicos, en nuestro país no. Pero nosotros, los fisioterapeutas, bajo el constructo del conocimiento del movimiento corporal humano, vamos de la mano con ellos. Entonces es manejar un proceso de dolor si se llega a dar por una lesión post-COVID dentro del proceso de acondicionamiento inicial o preparación física inicial o acondicionamiento de preparación general, bajar signos y síntomas que puedan llevar a procesos inflamatorios recurrentes, graves o crónicos, que puede darse, activar un proceso cardiovascular para mejorar todo el retorno y la circulación sanguínea y vascular, linfática y demás, y a la vez también potenciar todas esas habilidades motoras que por un desacondicionamiento y un confinamiento se han ido dejando quietas, digámoslo así, ¿sí? Pero que están inmersas dentro del individuo. Entonces, tenemos que estar en varios frentes, en la patología por la estructura que se ve afectada, en la parte de acondicionamiento físico de la mano con el preparador físico y sobre todo nosotros en la parte motora, porque los fisioterapeutas pues tenemos el control del movimiento corporal humano y es nuestro deber ser. Ahí es donde también tenemos que jugar con la coordinación, la agilidad, ¿sí? El ritmo, el equilibrio, la propiocepción, el balance, la estabilidad corporal, todo eso tenemos que manejarlo para que se pueda dar un buen gesto deportivo y una buena mecánica del movimiento. Vale, Nuri, te agradezco muchísimo, es un gran aporte que les haces a todos los que estén dispuestos a prestos a ver esta entrevista. Te agradezco de antemano, sé que andas muy ocupada. Dios te bendiga, los mejores éxitos y esperemos pues se cumplan todos los propósitos y objetivos que se ha planteado el ministerio, el comité y de tu parte profesional. Te agradezco nuevamente. Bueno, gracias a ustedes por la invitación nuevamente y espero que esto sirva para que muchos deportistas comiencen a tener conciencia de que el posconfinamiento debe darse paulatinamente. Gracias, José Vale, Manuel, muchísimas por la gracias. entrevista. Uh-huh.